Capítulo 20 de octubre de 1998. Palacio Presidencial francés. Harry se frotó los ojos mientras salía de la sala Fontainebleau después de haber concluido su última reunión en la que asistiría como director presidencial de comunicaciones. Había acordado con el presidente Bayard que convocarían una conferencia de prensa en la que anunciarían que Harry renunciaría a su cargo de director de comunicaciones para iniciar una campaña para postularse para el Senado en marzo de 1999 contra la senadora María de la Ismes. No fue una decisión fácil de tomar, pero Harry se sentía seguro de que estaba listo para la carrera. En el transcurso de los últimos meses había recibido buena prensa por su trabajo en las secuelas de la guerra, así como por su ayuda para ingresar a Hogwarts, lo que provocó un aumento en su propio índice de aprobación en las encuestas en la región de Francia donde estaría. La carrera mostró que su índice de aprobación era del 55% en comparación con el 52% de aprobación de la Isme. Eso no conduciría necesariamente a una victoria en marzo, pero Harry estaba listo para el esfuerzo. Entró en una habitación lateral y se alegró de ver a su familia esperándolo. Cuando Harry subiera al escenario para hablar con la prensa con el presidente Bayard, estaría flanqueado por Fleur y Apolline, quienes habían apoyado plenamente su candidatura al Senado. Apolline había dicho que había hecho una entrevista con un popular periódico francés que se emitiría mañana y que incluía a su suegra expresando su respaldo a su candidatura al Senado, hablando como una popular esposa presidencial formal y alguien que había actuado varias veces como una astuta directora de campaña de las campañas del Senado de su marido. Fue un bonito gesto. Poco después de charlar con Fleur por unos minutos, tuvieron que comenzar a caminar hacia donde se llevaría a cabo la conferencia de prensa. El presidente Bayard pronto subió al escenario donde presentó a Harry y le permitió decir lo que quería decir. Gracias, señor presidente. He tenido el privilegio de servir como el 37 director presidencial de comunicaciones estratégicas de nuestro país, lo que me ha permitido trabajar junto a personas maravillosas en esta administración y la última en la defensa de nuestros ciudadanos y nuestros ideales. Estoy orgulloso del progreso que se ha logrado en los últimos 3 años en algunos de los objetivos clave articulados en la estrategia de defensa nacional del presidente del COURS. Poner al país en una base presupuestaria más sólida, mejorar la preparación y la letalidad de nuestras fuerzas y reformar nuestras prácticas empresariales para un mayor rendimiento. Desde que me uní a su administración en mayo, señor presidente, me he dado cuenta de que la mejor manera de servir a esta nación ya no es en esta mansión. Así pues, esta tarde abro mi campaña formal para que el Senado desafíe al senador de la Ismes. Pido a los votantes que consideren conmigo en esta primera discusión aquellas cuestiones generales de política pública que me distinguen de mi oponente político. Te pido que hagas esto para que a medida que se desarrolle la campaña tengas una guía general que te ayude a decidir entre nosotros. Porque creo profundamente, como el presidente Bayard, que nosotros, como candidatos, le debemos al pueblo hablar con sensatez sobre los hechos, sobre cuestiones reales, y sobre cursos alternativos a través de la gama ilimitada de problemas y peligros de Francia. Esta diferencia fundamental entre los partidos políticos es importante porque el control del Senado ahora puede depender de los resultados de la próxima campaña. Porque el Senado está hoy muy dividido. Un cambio de control significará que el Senado será organizado por la UTF y los importantes puestos de presidente de los comités serán suyos. Serán entonces los Peterancel, los Bianchetti y los Giraudoux, senadores que se han opuesto a toda medida conservadora, quienes dirigirán y guiarán a todo el Senado y de esa manera fijarán en este país sus opiniones retrógradas. Por lo tanto, en esta campaña está en juego no solo las diferencias entre el senador de la Ismes y yo, sino también la cuestión más amplia de qué partido y qué principios políticos deben prevalecer.
Necesitamos hombres en el Senado que se levanten y luchen por los intereses de Francia, no solo en los mercados de negocios internacionales, sino también ante las oficinas de París, los comités y en los pasillos del Senado. Un área principal de diferencia entre la señora de Raísmes y yo se relaciona con lo que haremos para ayudar al pueblo de Francia y a nuestros electores. El verdadero valor de un senador no se mide por su servicio a la nación en su conjunto. También se mide por sus esfuerzos en favor de la gente de su propio distrito. Es deber de un senador velar por los suyos, para velar por que los intereses de las personas que representa, sus vidas, sus empleos y su seguridad, estén protegidos. Mis intereses son tan nacionales e internacionales como los de cualquiera, pero creo que un senador debe dedicar tiempo a los asuntos de su distrito. Hoy nos encontramos en uno de los puntos de inflexión de nuestra historia. Todo lo que se necesita ahora es el reconocimiento de nuestros activos y nuestras necesidades, y luego, armados con ese doble reconocimiento, salir y luchar por una Francia más rica, más dura y mejor. Por lo tanto, creo que es correcto que deje mi puesto actual para postularme para el Senado a tiempo completo. La fecha de finalización de mi mandato será el 28 de octubre de 1998. He apreciado mucho esta oportunidad de servir a esta nación estos últimos años, y me gustaría agradecerles por brindarme este honor. Gracias. A continuación hubo un ligero aplauso cuando el presidente Bayard y Apolline se acercaron para pronunciar algunas palabras que pusieron fin a la rueda de prensa. 28 de marzo de 1999. Mansión La Ferrière. Finalmente llegó el día de las elecciones de 1999. Harry se sentía absolutamente agotado y listo para que esta elección terminara de una forma u otra después de 5 largos meses de campaña feroz para un escaño en el Senado francés. Cuando Harry escuchó de otros senadores lo agotadora que era la campaña para serlo, se dio cuenta de dónde venían. Para transmitir su mensaje, Harry tuvo que realizar una gira de campaña muy vigorosa en la que probablemente visitó más de 100 lugares en todo su distrito y se reunió con personas que hablaron con ellos e intentaron que votaran por él el día de las elecciones. Incluso con la ayuda de Apolline, fue un procedimiento verdaderamente agotador. Pero supuso que por eso los senadores solo tenían que hacerlo cada 6 años. A principios de marzo, las encuestas lo mostraban prácticamente en un empate con el senador de Raísmes. La encuesta más reciente, del 17 de marzo, lo mostraba a la cabeza por un margen de 1 punto, lo que estaba dentro del margen de error. Y esa cercanía preocupaba a Harry, aunque suponía que era de esperarse cuando intentaba derrocar a un senador en ejercicio que había estado en el cargo durante más tiempo del que él había estado vivo. Durante la última semana, en el camino hacia el día de las elecciones, Harry había estado viajando sin parar hablando con la gente y terminando en una gran manifestación a la que también asistió con otros 8 senadores. Pero ahora la campaña había terminado y solo quedaba esperar con todos los demás a que llegaran los resultados de todo el país. Y pasaría la noche en la mansión del presidente del partido, Hubert La Ferrière, donde los 33 candidatos del RPR, tanto senadores titulares como personas como Harry, que estaban presentando sus primeras elecciones, se reunirían para escuchar los resultados electorales. Los 33 candidatos de la UTF opuestos se reunirían en la mansión de sus presidentes Brune Poirsons. Cada mansión tenía 33 chimeneas donde los candidatos opuestos en cada carrera podían hablar entre sí cuando llegaba el momento de que uno de ellos concediera la carrera. Pero hasta entonces, los candidatos junto con sus familias y la dirección del partido se reunirían en la mansión mientras escuchaban la radio mientras llegaban los resultados. Y así, Harry llegó a la mansión con su director de campaña, Christophe Castaner, a quien había conocido trabajando para Sebastián. Ya eran alrededor de las 5 y las urnas no cerrarían hasta dentro de 1 hora y sería entonces cuando acabarían llegando los primeros resultados electorales.
Mientras entraban a la mansión, Harry saludó a su esposa, que ya estaba en casa con Apolline, con un beso en la mejilla, asegurándose de tener cuidado con el vientre embarazado de Fleurs. Eso era algo en lo que esperaba poder centrarse un poco más después de las elecciones ahora que la temporada de campaña había terminado. Se sentía culpable por no haber podido pasar tiempo con su esposa y Elena durante los últimos meses, pero las exigencias de la campaña eran severas. Y aunque el día de las elecciones se acercaría hoy, algo más importante que sucedería pronto sería que Fleur pronto tendría su segundo hijo. Harry se prometió a sí mismo que dejaría cualquier cosa que estuviera haciendo cuando su esposa se pusiera de parto. A pesar de las elecciones al Senado, las prioridades de Harry seguían siendo muy claras. Cuando entraron al edificio, Harry quedó impresionado por lo grande que era el interior junto con toda la gente que se arrastraba por los pasillos. Reconoció a decenas de senadores y a miembros del personal. Esta era una mansión y una operación impresionantes que tenían aquí. Aunque Harry supuso que tenía que funcionar considerando que esto era básicamente el cuartel general del RPR para pasar la noche y lo que a los medios les gustaba llamar la sala de guerra. Sin embargo, la entrada principal a la mansión no era lo que se consideraría una sala de guerra. Ahí era donde iban ahora. En el centro de la mansión, había un sofá gigante donde la gente se relajaba mientras escuchaban la charla por radio sobre las predicciones electorales antes de que comenzaran a llegar los resultados reales. Este sofá era probablemente donde iban a pasar buena parte de al menos las próximas 10 horas, esperando a que llegaran todos los resultados. Una larga noche que iba a ser, sin duda. Una vez que llegaron a la zona, Apolline fue a hablar con Jacqueline Maquet, una importante estratega del partido. Y Harry y Fleur terminaron sentándose en una silla. También pueden sentirse cómodos. Harry sabía que ahora le esperaba un largo camino. Harry estaba en lo que mucha gente llamaba la sala de guerra. Había una sala en la mansión a la que solo los candidatos podían entrar la noche de las elecciones. Era una sala que tenía un mapa gigante de Francia con todos los distritos dibujados, así como los distritos que estarían en juego esta noche. Tan pronto como llegaran los primeros resultados, los distritos empezarían a oscurecerse dependiendo de quién ganara las respectivas elecciones. Se actualizaba automáticamente para que todos los candidatos pudieran acceder al mapa y ver cómo se desarrollaba la noche en todo el país. Pero ahora que las urnas aún no habían cerrado el mapa, todavía estaba todo gris. Eso iba a cambiar pronto, ya que faltaban unos minutos para que cerraran las primeras urnas a las 6 para 7 elecciones al Senado, incluidas varias elecciones potenciales. Desafortunadamente, las urnas en su distrito no cerrarían hasta las 9:30, aunque escuchar el resto de las elecciones podría darle un buen indicador de cómo se desarrollaría su carrera contra el senador de Raísmes. Se apresuró a regresar a la sala de estar y se sentó con Fleur mientras las radios empezaban a transmitir a todo volumen los primeros resultados electorales presentados por los presentadores de noticias Jacques Craval y Valérie Rabault. Buenas noches. Bienvenidos a la cobertura en vivo de la noche de las elecciones de 1999. Hoy los votantes participaron en unas elecciones que enviarán 33 senadores a París. Estaremos en vivo a medida que lleguen los resultados de todo el país y los contornos del nuevo Senado se vuelvan más claros. Las urnas han cerrado en 10 distritos a esta hora y estamos comenzando a aprender más sobre los resultados. Mientras seguimos los primeros resultados en el crucial distrito indeciso que cubre el Valle del Loira, donde Guillaume Larrivée y Michelle Crouzet luchan por el escaño de la senadora saliente de la UDF, Danielle Kazarian. En esta carrera, que se centra principalmente en el voto rural, la candidata del RPR, Michelle Crouzet, está por delante con cerca del 60% de los votos contados y el 20% de los distritos electorales informados, aunque nos gustaría señalar que varios pueblos aún no han terminado de contar sus votos.
Sin embargo, áreas que han sido fuertemente UTF en el pasado, incluidas áreas donde el senador Kazarian ganó por más de 20 puntos en 1993. Cuando se trata de otra jubilación de la UTF en la región de Alsacia, Laurence Wisniewski y Andrzej Czasaigne están prácticamente empatados, con más del 70% de los votos escrutados. Ahora, 3 elecciones que serán claves para ambos partidos esta noche. La ex senadora Valerie Kaprisky está por delante con alrededor del 25% de los votos contra el candidato del RPR, Pierre Guyottat, de quien se podría decir que derrotó a Kaprisky en 1993, y ahora parece que puede terminar levantando su asiento hacia atrás después de escuchar esos resultados iniciales. Ari se unió a una conversación paralela con el presidente de Finanzas, Olivier Martínez, quien había dirigido la campaña de divulgación de los partidos durante su última mala temporada electoral en 1987. Esta noche surgieron buenas y malas noticias, pero todavía nada que indique cuál sería el equilibrio de poder en París. Pronto se sintieron atraídos nuevamente por la radio. Finalmente podemos proyectar nuestra primera carrera en el 10º distrito del Senado. En una de las carreras más caras de este año, la UTF Francis Rosenthal derrotó al actual senador Émile de la Haye en este distrito en las afueras de París, lo que podría ser una señal de dónde podrían estar las cosas. Ve más tarde esta noche. Por el rabillo del ojo, Ari pudo ver a la senadora de la Haye saliendo de una de las habitaciones laterales con una expresión de dolor en su rostro. Probablemente había tenido que ceder ante Rosenthal. Ahora también podemos proyectar que la senadora de la UTF, Madeleine Damirment, ganó un tercer mandato en el Senado al derrotar a Marc Fesneau. Pronto, al darse cuenta de que no recibirían más noticias interesantes hasta dentro de al menos media hora más o menos, Fleur y Harry decidieron salir de la sala de estar y unirse a un grupo de otros miembros del grupo que se relajaban en el patio trasero con las radios constantemente encendidas. Alto. Los dos terminaron encontrando un bonito sofá junto a la piscina para sentarse mientras escuchaban la radio. Ah, esto era mucho mejor y mucho menos claustrofóbico que el interior. Fleur apoyó su cabeza en el hombro de Harry y él envolvió su brazo alrededor de su cintura mientras escuchaba la radio mientras volvía a sonar. Por fin podemos proyectar una serie de ganadores en varios distritos, se anunció. Florence Lasserre ha derrotado a Jacques Bompard para mantener el escaño en manos del RPR y sustituir al presidente saliente Bayard. Se escuchan gritos de alivio por todos lados al escuchar esa importante victoria. En el sofá frente a Harry, vio al senador Lenormand liderar a algunos otros senadores para brindar por la victoria del senador electo Lasserres. Pero pronto el Neustream continuó con otra noticia que sacó a Mickey de las celebraciones. Es una mejor noticia para la UTF, aunque sus senadores actuales Michel Polnareff, Stéphane Peterancel y Michele Morgan derrotaron a los retadores del RPR Marguerite de Prezaudebert, Daniel Fasquelle y Christophe Naegelen respectivamente. Luego hubo gemidos de varias personas al escuchar esa noticia. Esos 3 escaños fueron algunas de las mejores oportunidades del partido para ganar las elecciones. Aunque en 2 contiendas reñidas ahora se puede prever que los senadores del RPR Fernand Braudel y Charles Ranofter pudieron ganar sus candidaturas a la reelección. Y ahora, cuando llegue el momento, también podemos proyectar 2 camionetas UTF. La primera recuperación se produce cuando la ex senadora Valerie Kaprisky recuperó su antiguo escaño al derrotar al senador en ejercicio Pierre Guyottat. El segundo resultado es más sorprendente. La candidata de la UTF, Charlotte Freel, pudo derrotar a Gregory Galvadon para ganar el escaño que ocupaba el expresidente del COUR. Todos en el patio se sintieron conmocionados ante esa noticia. ¿Cómo pudo haber sucedido eso si todos estaban seguros de que Galvadon iba a poder cruzar la línea de meta debido a su papel durante la guerra y a ayudar a organizar los juicios de guerra de Suiza? Y eso puso nervioso a Harry.
Básicamente tenía el mismo historial que Galvadón en el gobierno y durante la guerra. Harry decidió que necesitaba regresar a la sala de guerra para poder ver cómo estaban resultando los resultados de su carrera. Regresaré en un segundo, susurró Harry besando a Fleur en la mejilla. Está bien, dijo buena suerte. Harry subió apresuradamente las escaleras y regresó a la mansión, que era un foco de actividad a estas alturas incluso a las 10 en punto. Los senadores y su personal se apresuraban a susurrar entre sí mientras enumeraban los resultados que llegaban. Mientras caminaba hacia la sala de guerra, Harry escuchó otras noticias alentadoras. De los 13 escaños restantes que el partido conservaba, se habían proyectado otras 5 carreras para el titular del RPR. Por otro lado, muchos de los asientos de la UTF ya habían sido convocados. Mientras caminaba hacia el mapa escuchó un mensaje en la radio. Ahora se prevé que la candidata del RPR, Michelle Crouzet, gane el escaño abierto por Guillaume Larrivée y en el distrito 63 con otro retiro de la UTF, se prevé que Laurence Wisniewski gane el escaño al derrotar por poco al candidato de la UTF, André Chassagne, aunque con la estrecha margen parece que Chassagne pedirá un recuento. Con pérdidas en ambos lados, el saldo actual es equilibrado. Terminando de escuchar, Harry se movió para ver su distrito en el mapa. Su carrera fue increíblemente reñida en toda la región. Fue alentador ver cuánto campo estaba ganando Harry, pero también fue desalentador ver el gran margen que estaba acumulando el senador de Raísmes en el área clave de Chalons. Entonces, con solo la mitad de los votos y la carrera prácticamente empatada, eso significaba que aún podría pasar algún tiempo antes de que supiera si había ganado o no y si se convertiría en senador. También vio a otra persona acercarse para ver los resultados de su distrito. Era la secretaria de prensa del partido, Genevieve Darius. Ella asintió al ver los resultados. Buen trabajo, Delcourt, dijo, tal vez puedas conseguirnos otra recogida. ¿Crees que puedo ganar?, preguntó Harry con incredulidad. Claro, dijo, he estado en este negocio por un tiempo y sé que el senador de Raísmes y yo ahora si hay algún candidato en los últimos 20 años que puede derrotarla eres tú. Gracias, balbuceó orgulloso de contar con la confianza de una figura tan poderosa del partido. No hay problema, dijo acercándose a otro grupo de personas. Harry echó un vistazo más a los números cercanos. Querido Merlín. Esta iba a ser una larga noche. 29 de marzo de 1999 Mansión La Ferriere. Harry estaba listo para que esta noche terminara. A lo largo de la noche se convocaron carreras en todo el país para permitir que la gente supiera que el RPR mantendría su mayoría en el Senado en la nueva sesión, perdiendo un escaño en el camino. Si Harry lograra ganar, el equilibrio de poder en el Senado se mantendría estable en 55-45. En ese momento Harry estaba en la sala de guerra mientras analizaban minuciosamente los resultados que se obtendrían al llenar el mapa con los senadores y candidatos que habían ganado sus carreras. Su carrera contra la senadora María de Raísmes todavía estaba reñida y Harry tenía actualmente una ventaja de 1,5 puntos. Estaba hablando de los resultados con su director de campaña, Christophe Castaner, cuando llegó la noticia por radio. Con solo el 98% de los votos contados, podemos proyectar que Harry Delcourt ha derrocado a la actual senadora María de Raísmes con el 50,3% de los votos frente al 47,4%, una victoria estrecha, pero Dumonte fue el menos con casi todos los votos contados. Se puede proyectar que Harry Delcourt derrocará a María de Raísmes y se convertirá en el senador electo del distrito 50. Al escuchar esa noticia, la sala de guerra estalló en vítores y la gente se rió y felicitó a Harry por convertirse en el único que derrotó a un senador de la UTF en el ciclo electoral de 1999. Harry se sintió entumecido. En realidad lo había hecho. Había ganado la carrera por el Senado. Mierda de acebo. Pronto alguien se abrió paso entre la multitud.
Era la secretaria de prensa del RPR, Genevieve Dariusse. Las felicitaciones son necesarias, dijo. ¿Ya tiene su equipo legislativo preparado? Preguntó. Harry parpadeó. Ah, sí, se esperaba que cada candidato al Senado tuviera personas en fila para formar parte de un posible equipo legislativo después de que prestaran juramento una semana después de las elecciones. Oh, sí, los tengo planeados, dijo Harry. Me gustaría que mi jefe de gabinete fuera Christophe Castaner, mi agendador fuera Frank Riester, mi directora legislativa fuera Anissa Querer y mi secretaria de prensa fuera Serena Mauborgne. Oh, Genevieve asintió. Lo solucionaré ahora. Harry sintió un golpe en su hombro. Era Cristóbal. Hay una llamada flu para usted, señor, dijo, es de Eric Coquerel. Jefe de campaña senador de Raísmes. Estoy en camino, dijo Harry siguiendo a su nuevo jefe de gabinete a una de las cámaras flu laterales donde había una cabeza en el fuego. Era el senador de Raísmes. Saludos, senador, dijo Harry, ¿qué puedo hacer por usted en este hermoso día? Parecía dolida al decir esto, pero continuó Dumonte, sin embargo quería felicitarlo por una buena campaña, señor senador electo, dijo. Con mis hijos ya mayores y mudados de casa, no tengo problema en concederos y saber que puedo volver a casa para pasar más tiempo con mi familia. Gracias, senador, dijo Harry, le deseo la mejor de las suertes en el futuro y lo veré el día de la toma de posesión. Ella asintió con la cabeza. Lo espero con ansias antes de que su cabeza desapareciera nuevamente en el fuego. Harry dejó escapar el aliento que no sabía que estaba conteniendo conscientemente. Él lo había hecho. Iba a ser senador. ¡Guau! Mientras hablaba con Kastner unos minutos más, fue interrumpido por Apolline, que entró en la habitación. Se volvió para agradecerle por la ayuda durante la campaña, pero Apolline lo detuvo. Fleur ha ido al hospital, dijo Apolline. Se puso de parto. Bueno, joder, eso es genial. La semana posterior a las elecciones fue agotadora para todos. Fleur terminó dando a luz a una niña sana a la que decidieron llamar Natalie. Y poco después de que eso terminara, Harry estaba ocupado preparando todo para su toma de posesión como senador. Había reunido a su personal legislativo y había visitado el Senado, donde había elegido su escritorio en el Pleno del Senado y su nueva oficina en la Rotonda. Era algo desalentador de esperar, pero Harry se sintió alentado por los otros senadores, que le dieron una calurosa bienvenida a él y a los otros nuevos senadores. Después de que prestara juramento, el Senado votaría sobre el nuevo presidente y los nuevos senadores conocerían sus asignaciones en los comités. Harry esperaba conseguir algo bueno. Ahora llegó el momento del día de la inauguración. A pesar de haber dado a luz hace apenas unos días, Fleur se aseguró de poder llegar a París para poder asistir a la ceremonia de juramento de su marido. Actualmente, estaban parados cerca de la puerta de la Cámara del Senado. Para la jornada inaugural, los senadores recién elegidos serían convocados a la sala del Senado, donde la decana del Senado, Michelle de Vaucouleurs, les tomaría juramento en grupos de 4 antes de ocupar sus escaños. El Senado tenía un sistema de antigüedad en el que los senadores reelegidos prestarían juramento primero, seguidos por los senadores que habían ocupado los escaños de los senadores jubilados y luego los senadores que habían intercambiado escaños. Como parte de ese último grupo, Harry prestaría juramento junto a Charlotte Freel, Laurence Wisniewski y Michelle Crouzet, 3 personas que también habían intercambiado escaños en las elecciones. Antes de que se diera cuenta, su nombre estaba siendo llamado para venir al Senado. Mientras caminaban por el pasillo del Senado, Fleur tomó la mano de Harry mientras caminaban hacia el frente del Senado, donde Harry se unió a Freel, Wisniewski y Crouzet en el suelo. Vaucouleurs los miró. Por favor, levanten la mano, pidió. Harry levantó su mano izquierda y escuchó lo que el decano tenía que decir. Jura solemnemente que apoyará y defenderá a Francia contra todos los enemigos, nacionales y extranjeros, y que tendrá verdadera fe y lealtad a la misma.
y que asumirá esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental ni propósito de evasión. Y que desempeñará bien y fielmente los deberes del cargo que está a punto de asumir. Sí, dijo el grupo. Bienvenidos al Senado, dijo, por favor tomen asiento. Harry rodeó la cintura de Fleur con su brazo mientras caminaba hacia su escritorio. Debido a su nuevo estatus, Harry estaba al fondo de la Cámara del Senado. Harry y Fleur susurraron en voz baja hasta que Dean Couleurs abrió la Cámara del Senado. La primera tarea de esta Cámara es decidir sobre un nuevo presidente para esta nación, dijo. El partido mayoritario ha nominado al senador Duverger y el partido minoritario ha nominado al senador Dumont para el puesto. Se pasará lista ahora y quienes respondan por su nombre responderán por apellido el candidato de su elección. El secretario pasará ahora lista. Senador Adjani Dumont, senador Lasserre Duverger, senador Lenormand Duverger, senador Zola Duverger, senador Latan Duverger, senador Prestamista Dumont, senador Creuset Duverger, senador Turcat Dumont, senador Verne Dumont, senador Arnault Dumont, senador Morgan Dumont, senador Cassel Duverger, senador Garnier Dumont, senador Peter Ansel Dumont, senador Reage Duverger, senador Cousteau Dumont, senador Amoniote Duverger, senador Marvin Dumont, senador Bianchetti Duverger, senador Canet Duverger, senador Paulain Dumont, senador Bresson Dumont, senador Racine Duverger, senador Duries Dumont, senador Abibol Duverger, senador Tourneur Dumont, senador Huppert Dumont, senador Azanavicius Duverger, senador Ducasse Duverger, senador Jourcenar Dumont, senador Aznavour Duverger, senador Cousteau Dumont, senador Depardieu Dumont, senador Montillet Dumont, senador Giraudaux Duverger, senador de Zorri Duverger, senador Linder Dumont, senador Carré Duverger, senador Edouard Dumont, senador Guillén Duverger, senador Poiret Duverger, senador Boré Duverger, senador Braudel Dumont, senador Acasta Dumont, senador Wisniewski Duverger, senador Sabatier Dumont, senador Rubel Duverger, senador Akareme Dumont, senador Bernadis Duverger, senador Rigaudeau Duverger, senador Moreau Dumont, senador Dusop Duverger, senador Lenglen Duverger, senador Bonaire Dumont, senador Pinaul Duverger, senador Grappelle Duverger, senador Braudel Dumont, senador Bettencourt Duverger, senador Zairerbe Duverger, senador Perraul Dumont, senador Rolfe Duverger, senador Semoun Dumont, senador Perraul Duverger, senador Schueller Dumont, senador Rixi Duverger, senador Riquiel Dumont Blanchot Duverger, senador Martínez Dumont, senador Roussel Duverger, senador Caron Dumont, senador Sarraute Duverger, senador Escoffier Dumont, senador Debreu Duverger, senador Roussel Duverger, senador Osler Dumont, senador Beirat Duverger, senador Dupuy Duverger, senador Ranolfer Duverger, senador Delcourt Duverger, senador Duverger, senador Batory Dumont, senador Lasalle Duverger, senador Gilbert Dumont, senador Caprisky Duverger, senador Griveaux Dumont, senador Larbaud Duverger, senador Deneuve Duverger, senador Agathe Dumont, senador Feireau Duverger, senador Girardot Dumont, senador Villechaize Duverger, senador Gaudin Duverger, senador Auriol Duverger, senador de la Haye Duverger, senador Rosenthal Duverger, senador Dumont, senador Batel Duverger, senador Abril Duverger, senador Freel Duverger. Después de consultar con otros miembros del personal, Couleurs volvió a hablar. El escrutador y el secretario coinciden en su recuento en que el número de votos emitidos es 100, de los cuales el número emitido para el senador Duverger es 55 y el número emitido para el senador Dumont es 45. Maurice Duverger es entonces elegido nuevo presidente de la República Francesa. Fueron un aplauso cortés desde la Cámara. Y así, Harry había emitido su primer voto como senador francés. Pero ahora llegó el momento de las fotografías. Querido Merlin, el día de hoy iba a ser largo. 15 de abril de 1999 Suiza. Como parte de las asignaciones de comité que Harry había recibido al comienzo de la sesión del Senado, uno de los comités en los que ahora estaba sirviendo era el Comité de Inteligencia del Senado, así como los comités judicial y de apropiaciones. Parte del trabajo de Harry en inteligencia ahora era que el presidente Batel quería que un grupo selecto de su comité viajara a Suiza,
donde se encontraban actualmente en el quinto mes de juicios donde 23 mortífagos de alto rango que sobrevivieron a la guerra serían juzgados por su guerra. Crímenes y, por supuesto, Harry fue elegido para visitar Suiza a título oficial como miembro del Comité de Inteligencia del Senado. Así que ahora se quedó helado en Suiza durante una semana, pero sería muy interesante ver cómo resultaron las pruebas. Hoy iba a escuchar el testimonio de Josef Zaha, Zeki y Friedrich Gollwitzer, dos personas que habían estado en el círculo exterior de Voldemort, y que fueron acusados de matar a más de una docena de niños muggles durante la guerra de varias maneras muy espantosas y macabras, especialmente después una sangrienta redada en noviembre de 1997 en Manchester. Además de eso, los dos eran criminales buscados en sus países de origen y estaban cumpliendo múltiples cadenas perpetuas antes de que los separaran para unirse a los mortífagos. Entonces habría gente de Alemania y Polonia que testificarían contra los dos mortífagos en el proceso de hoy. Harry tuvo la impresión de que asistir a todo este juicio iba a ser bastante deprimente, por decirlo menos, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Era miembro del Senado francés y ahora su trabajo era viajar e informar sobre los juicios de guerra para el Senado y el liderazgo del Comité Intel. Eso y estaba interesado en ver qué pasaría con los mortífagos y cómo los juicios de guerra de ahora serían diferentes a los de hace 18 años. Decidido a prepararse para salir, Harry salió de su habitación del hotel y bajó las escaleras hasta donde se reuniría el resto de la delegación francesa antes de dirigirse a la sala del tribunal. Vio a la otra senadora que viajaba a Suiza, Valérie Lacroute, así como al ministro de Defensa, Raphael Gauvain, al fiscal general Damien Pichereau, a la embajadora ante la Confederación Internacional de Magos, Nathalie Basile, y al jefe del gabinete presidencial, Jean-Claude Leclavard, que había sucedido a Harry la última vez. Octubre. Era una delegación de alto rango, lo que confundía mucho a Harry. Él y el senador Lacroute eran estudiantes de primer año en el Senado, por lo que no tenía sentido por qué se enviaría a senadores de primer año a Suiza en lugar de personas con más experiencia. Sin embargo, no era su decisión, así que no se quejaría y haría lo que le dijeron. Saludó a su compañero senador. «Buenos días, Valerie», dijo Harry. «Buenos días», dijo mientras hablaba con el fiscal general. «Yo estaba hablando con Damien y él estaba diciendo algo sobre el tráfico». Pichereau asintió. «Para llegar al área donde se llevan a cabo las pruebas, tenemos que viajar a través de algunas áreas muggles que están en construcción ahora, por lo que nuestra ruta debe ser desviada ahora». Harry asintió. «Entonces, ¿cuándo llegarán los autos?», preguntó. Pichereau miró su reloj. «Ahora mismo», dijo volviéndose hacia el resto del grupo y gritó. Todos, por favor comiencen a salir. Creo que nuestra limusina debería llegar pronto», dijo. Harry siguió a todos los demás hasta la puerta principal del hotel, donde cruzaron el camino hacia la limusina que sería su transporte a la sala del tribunal durante los próximos días. Mientras caminaba, Harry miró a los demás a su alrededor, la mayoría de los cuales, al igual que él, vestían traje y corbata. Realmente era senador ahora. Ese pensamiento siguió a Harry mientras subía a la limusina detrás de Basile y Leclavard. Después de salir de la limusina, Harry y todos los demás entraron al Gerichtsgebäude über das Schicksal Verurteilten des Zweiten Zaubererkriegs, el lugar especializado de los juicios de guerra, para encontrar hordas de reporteros alineados en los pasillos que conducían a la entrada de la sala del tribunal. Gritaron y formularon preguntas, pero no pudieron acosar a la delegación debido a los guardias concentrados a lo largo de los pasillos. Harry y el resto del grupo entraron a la sala del tribunal donde les estaban colocando sus auriculares de idioma y fueron dirigidos a la primera fila de asientos, donde los demás invitados también podían sentarse. Miró los auriculares que les habían regalado.
En términos del mundo mágico, se trataba de una tecnología revolucionaria reciente que permitiría a las personas escuchar los otros idiomas que hablaban y que era especialmente importante en una sala del tribunal donde la gente hablaría en muchos idiomas diferentes. Harry se puso los auriculares y miró a su alrededor mientras los espectadores y reporteros ya llenaban la galería y los jueces ocupaban lentamente sus asientos. Harry vio a Edmund Gleiseorstenau, el Mugwump supremo de la Confederación Internacional de Magos, que había derrotado por poco a Babaj de Akingbade en una dura carrera por el liderazgo el mes pasado. Al poco tiempo, Gleiseorstenau golpeó su mazo y se abrió la puerta lateral de la sala. Dos hombres fueron escoltados y sentados en sillas con cadenas. Las cadenas brillaron doradas por un momento y envolvieron a los hombres. Los guardias se desplazaron a un lado de la sala del tribunal. Gleiseorstenau hizo un gesto a una joven que cogió una pluma y empezó a escribir. El juicio del 15 de abril del año de 1999 en el asunto de los mortífagos acusados Josef Franz Zaha, Zeki Friedrich Eruingowitzer. Clavó a los hombres con su mirada. Ustedes dos están acusados de ser mortífagos al servicio del malvado mago Tom Riddle, también conocido como el Señor Oscuro Voldemort. Están acusados de asesinato, asalto con intención mortal, uso de una maldición imperdonable, posesión de parafernalia de mortífagos, robo de propiedad, membresía en una organización terrorista, tortura de niños mugles menores de edad, asesinato y desmembramiento de seres humanos y conspiración para derrocar al gobierno mágico de Gran Bretaña. Gleiseorstenau se volvió hacia otro hombre. Cuando estos hombres fueron arrestados, sus varitas fueron confiscadas y probadas. Tengo copias de los resultados para los miembros de la audiencia de hoy, así como fotografías tomadas en el momento del arresto. El hombre pasó las carpetas a un guardia que comenzó a distribuirlas entre los miembros e invitados de Luizengamot reunidos. Luego continuó. Como puedes ver, Prior Incantatem produjo los últimos 10 hechizos en cada varita, y hubo al menos uno imperdonable en cada varita. El hombre se volvió hacia Gleiseorstenau y asintió. Gleiseorstenau golpeó su mazo. El Luizengamot llama al estrado al sanador principal Louis Marie Guy Daumont de Rochebaron. El sanador Daumont caminó y se paró al frente de la sala del tribunal. Era un hombre mayor, de aspecto distinguido, con cabello plateado y vestido con una bata de gala de color verde pálido. Sanador mayor, ¿examinaste a estos hombres tras su arresto en busca de evidencia de la maldición Imperius? Sí, Mugwump Supremo, lo hice. Por favor, informe al tribunal sus conclusiones. No encontré evidencia del Imperius, también realicé varias pruebas para detectar la presencia de pociones de control. Esas pruebas fueron negativas. Sin embargo, encontré la marca tenebrosa en cada uno de sus antebrazos izquierdos, afirmó el sanador. Gracias, sanador mayor, puede regresar a su asiento. Gleiseorstenau se volvió hacia los hombres encadenados. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Zaha, Zeg lo miró fijamente y no dijo nada. Gleiseorstenau miró a los hombres, pero ellos solo apartaron la mirada. Muy bien, este tribunal hará un receso para deliberar y dentro de una hora llamaremos a las tribunas a los testigos Carlo Zucchi y Erich Abraham para que testifiquen. El mazo se cerró de golpe y la gente empezó a murmurar entre sí. Las deliberaciones y testimonios dentro de la sala del tribunal habían durado varias horas cuando Harry salió de la sala para ir al baño. Sin embargo, parpadeó cuando salió de la habitación y fue recibido por cámaras y luces intermitentes. Oh, sí, casi se había olvidado del grupo de prensa fuera de la sala del tribunal que buscaba primicias. Al escuchar las voces que le gritaban, Harry decidió cambiar su camino y caminar hasta el podio y hablar con los reporteros durante unos minutos sobre las pruebas. Hola a todos, dijo Harry, los juicios de guerra están actualmente en curso y cubren temas que definitivamente no son para los débiles de corazón,
Pero estoy seguro de que al final de este proceso se hará justicia con todo el peso de la ley y que los crímenes cometidos no quedarán impunes. Llamó a un periodista cuya mano estaba levantada. Sí, senador, comenzó el periodista. ¿Tienen usted y el resto de la delegación francesa confianza en la capacidad del Supremo Moguns para llevar a cabo un juicio exitoso que conduzca a la justicia para las víctimas de la guerra? Harry pensó cuidadosamente en su respuesta. Edmund Glaisierstenau había ganado su carrera por el liderazgo por poco y había habido mucha preocupación en la prensa sobre si poseía el temperamento y la convicción para asegurar condenas duras para los mortífagos. El Mogun Supremo al final de la Primera Guerra Mágica, Eduard van der Maesen, había sido criticado despiadadamente por obtener sentencias indulgentes para los mortífagos capturados en 1981. Sin embargo, Harry no quería criticar a quienes estaban llevando a cabo las pruebas, así que tenía que tener cuidado. No podría hablar por el resto de mis colegas, dijo Harry, pero por lo que he visto en las últimas horas de emotivos testimonios, está claro para todos los presentes que cualquier cosa que no sea una sentencia severa sería un grave error de juicio. Nuestra humanidad. Entonces Harry decidió responder algunas preguntas más antes de ponerse en movimiento nuevamente. Sí, tú el de atrás, dijo Harry señalando a un periodista. 21 de abril de 1999 Francia. Harry estaba exhausto durante la semana pasada, había asistido a juicios de guerra para mortífagos acusados, que eran muy deprimentes de ver. Pero ahora había conseguido la posibilidad de volver a casa el miércoles en lugar del viernes que Fleur lo esperaba en casa. Así que ahora había decidido que iba a sorprender a su esposa volviendo temprano a casa, donde podrían pasar un tiempo juntos y él podría terminar su informe para inteligencia en la oficina de su casa. Y podría pasar algún tiempo con su nueva hija Natalie, a quien, para su mayor pesar, Harry no había visto mucho debido al caos del Senado. Los últimos 7 meses no habían sido agradables para pasar tiempo con su familia, pero con la campaña terminada y los juicios de guerra entrando en sus últimos meses, Harry tenía confianza en que eso cambiaría. Después de salir de París, Harry se apareció en el exterior de la casa. Se aseguró de estar lo más silencioso posible, lanzando un hechizo silenciador en sus zapatos mientras caminaba por la puerta principal. Al entrar a la casa, escuchó el ruido sobre dónde podría estar la gente. Escuchó lo que parecía ser Fleur en la cocina. Caminando tranquilamente entró a la cocina para ver a su esposa tratando de que Elena comiera algo. Pero pronto Elena notó a Harry caminando por la entrada. Papá chilló corriendo hacia los brazos extendidos de su padre. «Hola princesa», dijo Harry levantando a su pequeña. Harry. Fleur pareció sorprendida al volverse a ver a su esposo, a quien luego abrazó también. Harry se rió entre dientes. «Pensé que todavía tenías que trabajar durante los próximos 2 días», preguntó Fleur. Harry negó con la cabeza. «No», dijo. «Necesito trabajar un poco en mi informe del comité en casa, pero terminamos nuestro trabajo en Suiza un poco antes de lo normal». «Genial». Fleur sonrió. «Entonces estarás en casa por unos días». «Sí», respondió. «Bien». Fleur sonrió disfrutando de estar con su esposo y su hija. Harry sentía lo mismo después de las difíciles últimas semanas. Finalmente separándose y poniendo a Elena en el suelo, Harry miró a su alrededor. «¿Dónde está Natalie?», preguntó. «Dormida», respondió Fleur. «Ella estuvo bastante activa hoy». Harry asintió antes de mirar a Elena. «Hola princesa», dijo besando a su alegre hija. «¿Te portaste bien con tu madre cuando me fui?». «Sí, papá», dijo Elena con su linda vocecita. Harry sonrió. Fleur se acercó a ellos. «Elena estuvo muy ocupada hoy, ¿no es así, cariño?». Ella dijo. «¿Quieres mostrarle a papá tus dibujos?». La enérgica carrera de las niñas hacia la mesa fue suficiente respuesta para ellas. «Aquí papá», dijo Elena entregándole unos dibujos arrastrando las palabras «¿te gustan?». Miró los dibujos.
Muy bien, dijo Harry, hiciste un gran trabajo, princesa. La hija de Harry sonrió ante los elogios de su padre. A decir verdad, no tenía idea de qué se suponía que debían terminar estos dibujos, pero de todos modos estaba orgulloso del trabajo de Elena. Vio que Elena pronto parecía cansada. Mirando el reloj, Harry se dio cuenta de que estaba cerca de la hora de dormir de Elena. Está bien, princesa, dijo Harry recogiendo a Elena, es hora de que te vayas a la cama. Elena intentó protestar por esa llamada, pero sus pequeños bostezos hicieron que el punto fuera discutible. Poco después de acostar a Elena y comprobar cómo estaba Natalie, Harry y Fleur fueron a su habitación para ponerse al día. Un par de días después, Fleur y Harry decidieron llevar a la familia a una pequeña excursión al París Muggle. Muy temprano el sábado por la mañana, Harry y Fleur estaban caminando por el parque con sus hijos. Fleur empujaba a Natalie en un cochecito y Harry sostenía a Elena mientras caminaban de la mano por el parque. Pronto su hija quiso subirse a los columpios. Ustedes dos pueden seguir adelante, dijo Fleur, creo que Natalie se levantará pronto y quiero asegurarme de que esté bien. Harry asintió y siguió a Elena hacia los columpios. Se rió mientras empujaba a Elena en los columpios. Más alto, chilló. Harry sonrió. Esto era lo que le faltaba recientemente en su trabajo en el Senado. Pasar tiempo con su familia, especialmente con sus dos hijos en crecimiento. Incluso con una sesión del Senado muy ocupada por delante, tenía que encontrar algo de tiempo para su familia. Y luego tal vez podrían ir a algún lugar durante el receso de junio. Pero entonces Harry sacudió la cabeza para intentar dejar de pensar en el trabajo y concentrarse en su hija, quien después de terminar con los columpios corría hacia el patio de recreo. Cuando entró al patio de recreo para vigilar a Elena, Harry se dio cuenta de que se sentía muy grande en la estructura. Querido Merlín, todavía tenía 20 y tantos años y no debería sentirse incómodo aquí. No obstante, siguió a Elena y se aseguró de que ella no terminara lastimándose. ¿Qué tan diferente fue esto en comparación con los últimos días? Había pasado el último mes presenciando negociaciones entre senadores y fiscales. El lunes escuchaba la lectura de crímenes de guerra y ahora jugaba con su hija. Harry se sorprendió al ver lo extraña que era esa declaración. ¡Guau! Pero entonces vio a Elena dirigiéndose hacia el tobogán. ¿Puedo bajar por ese, papá?, preguntó Elena. Claro, princesa, dijo Harry al ver a Fleur acercándose por el rabillo del ojo. Vitoreó Elena mientras se deslizaba por el tobogán antes de ser atrapada por Fleur, quien tomó a su hija en brazos y la asfixió como a una madre. Mami, protestó Elena tratando de soltarse de sus brazos. Harry sonrió mirando a los dos mientras salía del patio de recreo para unirse a ellos. Está bien, dijo Fleur colocando a Elena en el suelo, quien corrió hacia su siguiente objeto para jugar. Harry y Fleur compartieron una mirada. Esto es lo que pueden implicar los niños, supuso, y era algo que sabían que iban a hacer cuando decidieron tener a Natalie y sabían que sucedería con sus futuros hijos. Oh bien. Sin duda, esto era mucho mejor que soportar los juicios de guerra. 1 de octubre de 1999 Senado. Era hora del día de la sentencia de los mortífagos capturados al final de la Segunda Guerra Mágica. Harry estaba actualmente escondido con el resto del Comité de Inteligencia del Senado en una sala de conferencias, viendo la sentencia en uno de los nuevos televisores mágicos creados apenas unos meses antes. Después de muchas horas de revisar los testimonios de Suiza, el comité había celebrado varias votaciones sobre qué curso de acción ordenar a la delegación judicial francesa, recomendar a Louis Gamno después de consultar estrechamente con el presidente Duverger y los miembros del comité judicial del presidente Louboutin. Pero en última instancia, aunque podían decidir que elegiría su delegación, el panel Louis Gamno completo estaba formado por 21 miembros de los cuales sabían muy poco sobre cómo terminarían votando. Era pues un comité muy ansioso el que se apiñaba para mirar la televisión en la sala.
Sin embargo, no tuve que esperar mucho cuando comenzaron las noticias sobre Telly. Harry pudo ver que la gente entraba a la sala del tribunal, incluidos los miembros del jurado, seguidos por una fila de prisioneros, y el Mugun supremo de la Confederación Internacional de Magos, Edmund Glacier-Stenau, quien abrió el procedimiento golpeando el mazo. Todas estas eran noticias que Harry y el resto del comité recibirían antes que el resto del país vería los resultados en los periódicos mañana. Harry se sintió privilegiado de poder ver este metraje que solo unos pocos senadores podían ver en ese momento. Glacier-Stenau comenzó a dirigirse a la sala del tribunal. De conformidad con el artículo 27 de la Carta, el Tribunal Militar Internacional de la Confederación de Magos pronunciará ahora las sentencias sobre los acusados condenados en virtud de esta acusación. Acusado Joseph Zaha, Czech, según los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el Tribunal Militar Internacional le condena a muerte en la horca. Acusado Friedrich Gollwitzer, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a cadena perpetua. Acusado Fred Adley, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a muerte en la horca. Acusado Ray Cadwallader por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a muerte en la horca. El acusado Frank Mayfield, sobre los cargos de la acusación por los que ha sido condenado. El tribunal le condena a muerte en la horca. Acusado Robert Redman, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a muerte en la horca. Acusado Frank Gorman, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a muerte en la horca. Acusado Thomas Rensselaer, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a muerte en la horca. Acusado Richard Ollington, según la acusación por la que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a muerte en la horca. Acusado David Weiser, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a cadena perpetua. Acusado Charles Curces, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a 10 años de prisión. Acusado Mark Pemberton, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a cadena perpetua. Acusado John Galbraith, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a 20 años de prisión. Acusado Clarence Wetzel, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a muerte en la horca. Acusado Bob Nestley, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a muerte en la horca. Acusado Rodney Greengrass, según los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a muerte en la horca. Acusado James Olzemer, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a 20 años de prisión. Acusado Alan Norris, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a 15 años de prisión. Acusado Robert Roderer, por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a muerte en la horca. El tribunal condena al acusado James Weldishofer por los cargos de la acusación por los que ha sido declarado culpable, a muerte en la horca. El tribunal también absolverá a estos miembros de los acusados: Ankeny, Pokorny, Holmes, Tracy y Murdoch. También tengo un anuncio que hacer. El miembro francés del Tribunal Militar Internacional desea dejar constancia de su desacuerdo con las decisiones en los casos de los acusados Holmes, Murdoch y Tracy. En su opinión, deberían haber sido condenados y no absueltos. También discrepa de la decisión en el caso de la sentencia impuesta al acusado Gollwitzer y opina que la sentencia debería haber sido la muerte y no la cadena perpetua. Esta opinión disidente se pondrá por escrito y se adjuntará a la sentencia y se publicará lo antes posible.
Las ejecuciones de los 13 mortífagos condenados se programarán para 2 semanas a partir de hoy y tendrán lugar en el centro de detención de Murgenhildeburg. El tribunal suspende la sesión. El Mugun Supremo golpeó el mazo y terminó la cobertura televisiva en vivo. Por toda la sala, la gente dejó escapar el aliento contenido que muchos ni siquiera sabían que estaban conteniendo y comenzaron a susurrar entre ellos. Realmente pensé que Murdoch iba a recibir la pena de muerte, le dijo el senador Kaprisky a Harry. No sé cuántas pruebas más necesitaba el tribunal para demostrar que ese hombre es un asesinato en masa. Lo sé, Harry asintió, creo que casi todos votamos por su muerte. Excepto Marie, Jane y Charlotte, señaló Valerie, pero aún así votaron a favor de la cadena perpetua, no de la absolución. Bueno, respiró Harry. Nadie iba a estar de acuerdo con todos los casos, pero supongo que eso es lo que se supone que debe resolver un organismo internacional. El senador Kaprisky miró desde la mesa al presidente Battelle y al miembro de mayor rango Auriol que estaban conferenciando entre ellos. Pronto el presidente se dirigió al resto del grupo después de haber hablado con el miembro de mayor rango durante unos 10 minutos aproximadamente. Estoy pidiendo un receso ahora, dijo Battelle, todos pueden irse a casa mientras yo iré con Jacqueline para hablar con los líderes y luego estoy pensando en convocar una reunión a puerta cerrada el miércoles o viernes donde necesitamos realizar una votación de margen sobre la nominación de la Chaud. Pronto recibieron la moción para irse. Harry se despidió de varios de sus nuevos amigos en inteligencia antes de aparecerse y ser recibido por una esposa curiosa. Entonces, preguntó Fleur, ¿cómo fueron los resultados? 13 ejecutados, dijo Harry, casi todos los que predije lo harían. Fleur asintió ante eso. Espero que ahora podamos empezar a centrarnos en otras cosas, una vez que la guerra haya quedado atrás, dijo Harry. Sí, dijo Fleur tomando su mano. Ven, los niños han estado queriendo verte desde hace un tiempo. Harry sonrió y siguió a su esposa afuera hasta ver a Elena arrastrando a Natalie en una carretilla. Oh, querido Merlin. 31 de diciembre de 1999, París, Francia. Era una fecha muy especial para Harry y el resto del mundo en la que habían trabajado tan duro durante los últimos meses. Las celebraciones del tercer milenio se llevarán a cabo en gran parte del mundo mágico y se corresponderán con los eventos muggles planeados para las próximas 24 horas. Harry y Fleur, después de encontrar amas de llaves para sus hijos, se dirigieron a las celebraciones principales que se llevarán a cabo en el Palacio del Elíseo. Todos los líderes de las naciones directamente involucradas en la reciente Segunda Guerra Mágica estarán allí y la seguridad ha seguido siendo un punto central para muchos en el gobierno francés, especialmente para aquellos en el Comité de Inteligencia del Senado. Harry había sido designado para ayudar a estar a cargo de la seguridad del palacio y durante las últimas 5 semanas antes de la celebración, Harry junto con otros senadores de Intel habían trabajado con aurores franceses y con aurores de todo el mundo para asegurarse de que la seguridad del palacio se mantuviera como estaba. Lo más apretado posible. No solo eso, sino que también tuvieron que trabajar con servicios de seguridad muggles, lo que resultó ser un desafío en sí mismo. Pero las semanas de arduo trabajo dieron sus frutos y la noche de las celebraciones finalmente llegó con todo en su lugar. Harry, vestido con su smoking, ayudó a Fleur a salir de la limusina y observó en silencio cómo varias limusinas y autos de lujo esperaban en fila en el camino de entrada. Desde su punto de vista, pudo ver varios agentes de seguridad, tanto disfrazados como no disfrazados, que estaban estratégicamente ubicados dentro del extenso complejo del palacio. Fue satisfactorio ver que su arduo trabajo finalmente se manifestaba. Pero no quería pasar esta noche importante preocupándose y aprovechar este tiempo para pasar un rato agradable con su esposa. Harry pensó que Fleur se veía absolutamente hermosa con su vestido de cachemira plateado y tacones altos.
Tomando del brazo a su esposa, caminaron con cuidado debido a que Fleur llevaba tacones hasta llegar a la entrada del palacio. Harry saludó a la prensa mientras entraban al complejo y revisaban sus periódicos. Dentro del edificio, Harry saludó cortésmente a sus compañeros senadores y otros funcionarios gubernamentales que se reunían en los pasillos. Juntos saludaron a los embajadores de Uzbekistán y Japón, Tanzila Norbaeva y Hideo Hiraoka. Senador, dijo Norbaeva estrechando la mano de Harry, es un placer conocerlo finalmente. De hecho, dijo Harry. Es un placer conocerte también, le dijo al embajador. Esta es mi esposa Fleur. Es un placer conocerla, señorita, dijo la embajadora Norbaeva haciendo una reverencia. Fleur asintió ante ese gesto. No quiero entretenerlos mucho tiempo, senador, dijo la embajadora Norbaeva mirando a su alrededor. ¿Ha visto por casualidad a la presidenta Grappelli por aquí? No, no lo he hecho, dijo Harry, creo que Jax dijo que ella se quedará en casa esta noche. Oh, el embajador suspiró. Buenos días, entonces senador. Buen día, embajador. Parece ser bueno con la política, murmuró Fleur en su año mientras caminaban hacia su mesa. Lo sabes, murmuró Harry. Poco después de sentarse vieron al presidente alemán Daniel Günther, al presidente francés Maurice Duverger y al presidente español Carlos Serrano subir al escenario para dar el primero de, sin duda, muchos discursos que se producirían esa noche. Harry disfrutaba de la política, pero al ver que sus esposas se inclinaban hacia él, se dio cuenta de que ella no sentía lo mismo. La política es más lo tuyo, querido, dijo Fleur al verlo mirar. Harry se rió entre dientes. Sí, supongo que atraen solo a unas pocas personas, dijo. ¿Qué te gustaría comer? Fleur hizo una pausa para pensar y mirar el menú frente a ellos. Creo que me gustaría un cassoulet, un poco de bourguignon y flamiche, decidió Fleur. ¿Bourguignon?, preguntó Harry, ¿no es ese el plato que nunca pudiste preparar por completo? Fleur negó con la cabeza. Oh, no, sé cómo hacer estas cosas. Dijo. Solo toma un tiempo hacerlo y nunca tuve tiempo. Oh, pensó Harry por un segundo. Estoy seguro de que Apolline te prestaría uno de sus elfos domésticos para que te ayude en la casa si quieres, sugirió. Hemos hablado de esto antes, querida, dijo Fleur, no necesito un elfo doméstico para criar a mis hijos por mí. Harry asintió ante eso. Fleur tenía opiniones muy firmes sobre no tener elfos domésticos en la casa, ya que quería pasar mucho tiempo con los niños, un sentimiento que él podía entender. Si bien Fleur no había crecido en una familia como la suya, Sebastián y Apolline habían estado muy involucrados en la política de ganar la presidencia y eso no dejaba mucho tiempo para pasar con Fleur y Gabrielle. De todos modos, eran buenos padres, pero él y Fleur habían aprendido mucho de ellos cuando criaban a sus propios hijos. Fleur había decidido no estar tan involucrada en la carrera política de Harry como Apolline lo había estado en la de Sebastián y Harry ya había decidido que no aspiraría a un alto cargo real y siempre tendría tiempo para pasar con su esposa e hijos. Era algo que estaba funcionando bien para todos hasta ahora. Pronto el camarero se acercó y Harry y Fleur hicieron sus pedidos antes de sentarse a escuchar distraídamente los discursos mientras disfrutaban el uno del otro. 4 horas después de que terminaron de comer y escuchar los discursos, Harry y Fleur se dirigieron a un gran salón de baile donde muchos funcionarios franceses y extranjeros comenzaron a salir a la pista con sus citas. Pronto Harry comenzó a bailar con una enérgica Fleur. Una buena parte del resto de la noche la pasamos bailando y pasándola bien. Se acerca la medianoche, dijo Fleur mirando el reloj. La gente está empezando a salir al balcón. Sí, deben estar empezando. Se acerca la hora de los fuegos artificiales, reflexionó Harry. Salgamos. Fleur lo siguió a él y al resto de la multitud hasta el balcón. Poco después de llegar al balcón oyeron un ruido. La multitud comenzó a cantar. Los dos se unieron al conteo.
Nuevo Luis septiembre 65432 Naciones Unidas Feliz Año Nuevo Todos aplaudieron al dar la bienvenida al año 2000. Mirándose el uno al otro, Fleur y Harry se besaron cuando comenzó el nuevo año y el nuevo siglo.